queremos resolver las ecuaciones de dos pasos dadas. La primera ecuación es 3x más 4 igual a 16. La solución es el valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Como 3x significa 3 veces x, la solución es el valor de x que hace 3 veces x más 4 igual a 16. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Observe que ahora en el lado izquierdo tenemos 3x más 4. Entonces tenemos multiplicación aquí y suma aquí. El primer paso es sumar o restar para aislar el término variable, lo que significa que para esta ecuación el primer paso es aislar 3x en el lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto, queremos deshacer este más 4 realizando la operación opuesta o inversa a ambos lados de la ecuación. La operación opuesta de más 4 es menos 4, por lo que el primer paso es restar 4 en ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos ambos lados. En el lado izquierdo, 4 menos 4 es igual a 0. Entonces, el lado izquierdo se simplifica a 3x. Entonces tenemos 3x iguales, en el lado derecho, tenemos 16 menos 4, que es igual a 12. El segundo paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. De nuevo 3x significa 3 veces x. Por lo tanto, para deshacer esta multiplicación, queremos realizar la operación opuesta o inversa. Por lo tanto, para el siguiente paso dividimos ambos lados entre 3. Ahora simplificamos ambos lados. A la izquierda, 3 dividido por 3 se simplifica a 1. 1 veces x es x. Entonces tenemos x igual, en el lado derecho, tenemos 12 dividido por 3, que es igual a 4. Entonces x es igual a 4 es la solución. Verifiquemos la solución sustituyendo 4 en la ecuación original para asegurarnos de que la ecuación sea verdadera. Entonces 3 veces x sería 3 veces 4, más 4 es igual a 16. Simplificando el lado izquierdo, 3 veces 4 es 12, entonces tenemos 12 más 4 es igual a 16. Y 12 más 4 es 16. Y, por lo tanto, esto se simplifica a 16 igual a 16, lo cual es cierto, verificando que la solución sea correcta. Ahora veamos la segunda ecuación, que es 5 menos 2x es igual a 13 negativo. Nuevamente, la solución es el valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Esto significa que la solución es el valor de x que hace que 5 menos 2 veces x sea igual a negativo 13. El primer paso es sumar o restar para aislar el término variable. Aquí el término variable es negativo 2x. Por lo tanto, queremos deshacer este 5 positivo restando 5 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos ambos lados de la ecuación. Observe en el lado izquierdo, 5 menos 5 es 0. Es por eso que restamos 5 en ambos lados de la ecuación. El lado izquierdo se simplifica a negativo 2x. Entonces, negativo 2x es igual, negativo 13 menos 5 es igual a negativo 18. El segundo paso es multiplicar o dividir para aislar la variable y resolver la ecuación. Negativo 2x significa negativo 2 veces x, por lo que para deshacer esta multiplicación, el siguiente paso es dividir ambos lados por 2 negativo. Ahora simplificamos ambos lados. Negativo 2 dividido por negativo 2 es igual a 1. 1 veces x es x. Entonces tenemos x igual a negativo 18 dividido por negativo 2 es igual a positivo 9. La solución a la ecuación es x igual a positivo 9. Avancemos y verifiquemos esto. Asegurémonos de que 5 menos 2 por 9 es igual a 13 negativo. Entonces, al realizar la sustitución, tendríamos 5 menos 2 veces 9 igual a negativo 13. Simplificando el lado izquierdo, multiplicamos primero. 2 por 9 es 18. Entonces tenemos 5 menos 18 es igual a 13 negativo. 5 menos 18 es negativo 13. Entonces tenemos 13 negativo es igual a 13 negativo, lo cual es cierto, verificando una vez más nuestra solución es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.